lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hoy es jueves, estamos ya repasando lo que sucedió esta semana, que hubo comisión de juicio político, que también hubo otras reuniones y que se empieza a armar algo que la principal fuerza política del Congreso de la Nación, en Frente de Todos, pretende que sean temas que se puedan incluir en una próxima sesión especial. Porque hay temas que le interesa seguir marcando en la agenda al Frente de Todos. Nos lo confirmaba a nosotros hace unos días nada más Germán Martínez. Hola Jessy, ¿cómo va? Hola Meli, ¿cómo ¿Todo estás? bien? Sí, así es. Hola Martín, ¿cómo ¿Cómo estás? te va, Meli? ¿Bien? Todo en orden, todo Sí, bien, sí. por suerte. Todo ¿Cómo en estás, orden. Martín? Bueno, comisión de juicio político que empezó con finalmente la declaración de Alessandro, del ex secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, con un para mí, yo de rescato, me río porque en el momento de verdad que me pareció ocurrente, por lo menos, fue cuando Germán Martínez le lleva la fotografía de Robles a Alessandro y le dice, ¿usted le puedo acercar algo? Sí, cómo no. Y le acercan una foto impresa en el mismo lugar donde estaba sentado él, además le dice, ¿lo conoce? Y se ríe también de Alessandro. Y dice, sí, es Robles. Ah, entonces lo conoce. Y ahí empezó la tribuna a gritar. Se escuchaba, parecía la cancha de Boca, del partido de Boca ayer. Que no en la cancha de Boca. O la de Racing también. Claro, por eso la de ¿no? Racing, la de Racing. Sí. Perdón. No, si alguien se subió al favor. alambrado, perdón, pero fue un momento ocurrente, porque bueno, habrá quienes puedan decir la verdad que es una estrategia que fue efectiva, porque de verdad que fue efectiva, pero por otra parte estás mostrando una imagen de alguien que ya fue difundido públicamente, entonces eso no te viene a probar nada en términos de juicio político. Pero interesante, desde mi punto de vista, que aprendo todos los días de esto, lo que explicó Carolina Gailard respecto de, ojo, la cuestión de la justicia ordinaria, justicia penal, no es oponible a lo que sucede acá en la Comisión de Juicio Político. Así que como diciendo, no vengan a ampararse en el artículo 18, en el artículo 8, en si hay una causa que investiga, que no sé qué, porque acá estamos tratando, no, lo dijo Vanessa Siley, no lo dijo Carolina Gailard. Acá estamos tratando de ver si hubo o no hubo mal desempeño en la función. Por ahí eso no constituye un delito, explicó. Así que la justicia investigue los delitos. Nosotros acá estamos tratando de ver si los jueces... Si son competentes, claro, o son no competentes para la función. para sus funciones, exactamente. Y estuvo buena el refuerzo que hizo, porque de esto se trata, este debate desde que empezó. Sí, así es. Bueno, y también estuvo cruzado, Meli, como todas las preguntas que le hicieron a Alessandro por las filtraciones o los hackeos que se hicieron a su celular. Sí, la justicia se pronunció de que eso efectivamente fue un hackeo, el celular del ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, pero se aclaraba que eso no quiere decir que sean verdaderos, o sea, la justicia no se expidió sobre si son verdaderos o falsas las conversaciones. Claro, sí. Está bueno eso que vos traes, porque en realidad la cuestión es, hay un chat que es de público conocimiento que incluso se leyó en la comisión, se leyó en voz alta, también fue otro momento ahí medio picante, porque tenían que referirse a la versión taquigráfica, en un minuto se iba a pasar un cuarto intermedio, después al final no. Lo cierto es que en esa versión se repasa el diálogo que hubo en WhatsApp, o no, en Telegram, yo creo, sí, entre Robles y de Alessandro en relación al fallo coparticipación, a donde se da esta famosa frase de, bueno, espero que esto salga en los diarios como el fallo Robles o una cosa así. Porque ahora también esa frase, yo no sé si sucedió tal cual, pero hay algo de este extracto que es lo que estuvo en cuestión. Y ahí lo que explica Alessandro es algo que en realidad ya sabíamos, porque había salido publicado en varios lados, que es lo que dijeron los peritos informáticos sobre cómo se obtiene. Dice, esto no es una filtración, esto es un hackeo a mi celular, que los peritos lo respaldaron con
con su análisis, diciendo incluso cómo fue el operativo mediante el cual se chupa la línea de D'Alessandro, haciéndose pasar porque la línea había sido robada ante la compañía de celular. Entonces una falsa persona que no era un falso titular de la línea, por así explicarlo mejor, denuncia por pérdida de la línea y la compañía facilita de nuevo ese chip. En realidad lo que estaban haciendo era melliciando el chip. ¿Puede ser editable esa conversación? Sí. ¿Existió? Sí. ¿Pudo haber sido editada? Sí. ¿Pudo haber sido manipulada? Sí. Todos sí. Porque no hay mucha certidumbre sobre esto, pero también nunca, ni D'Alessandro ni Robles, le dijo a la justicia, che, acá está mi celular. Acá está el celular, tómenlo, lo tienen a disposición. Claro, exactamente. Pero bueno, ¿cómo se obtiene todo esto? Que también me imagino la justicia debe tener puesto un ojo ahí de quién le hackeó. O sea, y esa persona quedó detenida incluso. Sí, dijeron que El estaba hacker. detenida, que ya estaba identificada, pero que seguían distintas causas abiertas, porque además D'Alessandro dijo, no, yo quiero encontrar a los autores materiales, intelectuales digo, ¿no? O sea, están quienes hicieron efectivamente el hackeo del celular, pero, bueno, habló de una supuesta, digamos, operación de inteligencia, o sea, hizo esa acusación también. Entonces, bueno, hay que ver cómo sigue la justicia y se amparó en los artículos para no declarar contra sí mismo, que había utilizado muy recurrentemente Silvio Robles cuando tuvo su audiencia testimonial. Bueno, en este caso, D'Alessandro también hizo uso de los artículos para no declarar contra sí mismo, porque, bueno, hay otras causas, están las que él es querellante o que él inició, pero hay otras que lo acusan justamente a él por estos chats que, bueno, se dieron a conocer a través de los medios de comunicación. Exactamente. Bueno, después tenía que haber habido otra actividad en otras comisiones. Por ejemplo, hoy finalmente me estaban contando ustedes que no se dio la comisión de discapacidad que tenía lugar hoy. No. Había varios proyectos ahí en Varios tratamiento, ¿no? proyectos, sí. Entre otros, el tema de capacitación por el tema de señas. Lengua de señas Lengua de argentina. señas. Cierto. Había varios proyectos de ley. Está previsto para el martes próximo la Comisión de Ciencia por el tema de la revisión de del Plan Nacional de Ciencia. Eso es el martes que viene a las 15 horas. Eso por lo menos es lo que hay en agenda hasta ahora. Claro. En Y de Cámara juicio Diputados. político anunciaron que la próxima semana no va a haber comisión, sino que va a haber la siguiente, el 12 de septiembre sería la fecha. Y con respecto a la comisión que mencionabas, Martín, recordemos que el proyecto, el plan de Ciencia 2030 ya cuenta con una media sanción del Senado desde octubre del año pasado, que salió Exactamente. casi por unanimidad, pero... Claro. Acá hubo algunas sesiones informativas sobre este proyecto que es del Poder Ejecutivo, que ya cuenta con esta media sanción del Senado, y desde la oposición, que votó a favor en el Senado, plantearon algunos reparos Claro. acá en las comisiones informativas. Bueno, vino Filmus a presentarlo, a Claro, exponer pues es un proyecto al del Poder respecto. Ejecutivo ese. Sí, así Es es. un plan a largo plazo, al 2030, todo un plan de ciencia y tecnología con inversiones, un plan de investigación. Bueno, justo en este momento que está en debate el tema CONICET. Claro, Claro. ¿no? Sí. Nosotros habíamos hablado también aquí porque estaba todo este proyecto de, digamos, el mensaje que se quiere dar sobre algunos programas de gobierno que algunos candidatos amenazan o están seguros que van a hacer. Me parece que en ese sentido, Frente de Todos salió a armar su propia agenda y por eso Claro. Germán Martínez quería tener una próxima sesión especial que Bueno, incluyera... hablando de eso, claro, lo dijo acá en DTV, ¿te acordás? En la entrevista exacto. que tuvimos. El 13 de septiembre es la aspiración inicial del Frente de Todos para hacer una sesión especial. Están tratando de hablar con diferentes bloques. Ayer hablábamos con el diputado Topo Rodríguez del Interbloque Federal, que están dialogando también con el oficialismo. Los temas que están, por lo menos hasta ahora, lo que dijo Germán Martínez es el proyecto de ley para evitar la privatización de Aerolíneas Argentinas, proyecto de ley de Máximo Kirchner, el tema de licencias parentales, el tema de que ayer salió dictamen con 25 firmas del blanqueo de dinero de argentinos que no han declarado sus bienes y o fondos en el exterior, el proyecto de creación de universidades y el tema de maquinaria agrícola, todo lo que tiene que ver con fomento
y a inversiones para la producción de maquinaria agrícola. Esos son los temas sobre los cuales estaría trabajando esta sesión especial convocada por el oficialismo para reunir cierto consenso. Ahora bien, cuando hablas con la gente de la oposición te dice son temas de campaña electoral, no vamos a suscribirnos a ese temario. Bueno, está ahí bastante el tema tirante la cosa, ¿no? Sí, a ver, algunos seguramente sí, que sean temas que pueden ser tironeados por la campaña, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas. Exactamente. Acuérdense justamente que ese día a donde se pretendía avanzar, finalmente hubo dictamen con el tema aerolíneas, la oposición se levantó y se fue. Porque lo que ellos decían es que no habían sido debidamente informados sobre la participación en la comisión del encargado de comunicación de Aerolíneas Argentinas, que lo que vino es a poner Aerolíneas Argentinas en números. Finalmente, lo que dijeron es que les había parecido, o sea, se presentaron, dieron quórum, pero dijeron que no les parecía la manera en la que se estaba avanzando con este tema, ¿no? También algo que llamó mucho la atención, porque en última instancia en el ambiente o el ámbito ese para debatir alrededor sobre si sí o si no proteger Aerolíneas Argentinas de una posible privatización, cuando lo único que vino a hacer el responsable de Aerolíneas Argentinas, incluso después conversó con nosotros, es poner a la compañía en números. Dijo, por ejemplo, entre otras cosas, algo que a mí me llamó la atención y me quedé impactada. Primero, Aerolíneas Argentinas Aerolíneas Argentinas genera fuente de trabajo para unas 100.000 personas. O sea, hay 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos, porque algunas empresas son solidarias, ¿no? Por ejemplo, el catering o algún personal que es tercerizado. Claro, que está tercerizado, pero bueno, son puestos de trabajo que viven, ¿no? de la actividad de Aerolíneas Argentinas. Otra cosa interesante es que se habían agregado muchos vuelos que no pasaban por Buenos Aires, lo que había generado una inmensa cantidad de flujo de turistas internacionales, es decir, la posibilidad de traer divisas sin pasar necesariamente por Buenos Aires. Habían sido por lo menos creo que 3 rutas que se habían agregado. Y lo otro que me pareció interesante de escuchar es no se había ejecutado ni un solo peso del presupuesto nacional para Aerolíneas Argentinas. O sea, había sido un año de mucha, creo que se dirá, sustentabilidad para la empresa o algo. Porque es una sociedad anónima, Aerolíneas Argentinas. Pero bueno, tiene un presupuesto asignado por parte del Estado, obviamente. Sí. Pero de nuevo, perdón, Meli. Pero sí es un tema tironeado por la agenda política, por claramente. Eso, bueno, de nuevo vuelvo a eso, ¿no? Que vos lo planteaste recién con el caso del CONICET y la agenda Milei, guste o no, está de alguna forma llevando también, obligando de alguna manera también a los legisladores del oficialismo, sobre todo, a reinsertar temas de la agenda parlamentaria, ¿no? Sí, porque este tema de aerolíneas y el tema órganos. Es un tema, el tema órganos, el tema de aerolíneas es un tema que lo tiró Milei con la amenaza de privatizar aerolíneas. Y que también me parece que Juntos por el Cambio va de la mano con esta idea de... Por eso también en un punto se levanta y se va, porque si no, la verdad es que te quedás, escuchás y después en última instancia igualmente, no tengamos en cuenta el proyecto lo que hace es muy cortito, lo que plantea es que tenga que pasar por una ley del Congreso. Claro. Y con una mayoría especial. Claro, y con una mayoría especial. Entonces, bueno, no es que dice, o sea, se tiene que dar la discusión acá, no se puede hacer por un decreto. Claro, está bien lo que decís. No está diciendo en sí mismo el proyecto algo sobre Aerolíneas Argentinas, sino lo que está diciendo es, si eventualmente se quiere avanzar con es casi una redundancia, porque la Constitución Nacional te obliga a pasar por el Congreso. Sí, recordemos las privatizaciones que se dieron en los años 90, en la época de Menem, todas pasaron por el Congreso, algunas muy polémicas, obviamente, como fue la de gas, que fue lo del Diputrucho, muchas privatizaciones que se hicieron aquí, muy cuestionadas, pero todas pasaron por el Congreso. Sí, sabes que está bueno lo que vos decís, pero evidentemente esta cuestión de que se incorpora una mayoría especial que es que tiene que ver con 2/3 de los presentes, ¿no? Para que se pueda... no, me parece... Ahora lo chequeo. Creo que la totalidad de los miembros, exactamente, lo dije mal. Ya lo chequeo, es una mayoría especial. Por eso, sí, pero está bien. Es justamente esto, que no es de los presentes, sino la totalidad. Es exactamente eso que decís vos. Ahí es donde vos no tenés una redundancia, porque esa mayoría especial vos no la tenías antes. Y por alguna razón
si vos necesitas, porque me explicaban que es una mayoría incluso mayor de la que necesitas para remover un juez. Sí, bueno, claro. Sí, O sí. sea, digo, que la tenés solo para casos muy, muy especiales que tenés que poner a resguardo de que el debate sea perfecto, Claro. ¿no? Que si no, no puedas avanzar en ese sentido. O proyectos que tienen que ver con la intención de modificar temas de la Constitución también. Claro, claro, por supuesto, por cuestiones constitucionales. Claro. Lo otro que, hablando de esto que decís vos, que a mí, de nuevo, estoy por ahí es autorreferencial, pero a mí me llamó la atención un poco cómo salió el Frente de Todos a tapar pequeños agujeros o pequeñas zonas grises frente a la agenda que impone Milei. Vos dijiste la agenda Milei. Por ejemplo, el tema órganos, cuando vino acá el diputado Ramiro Gutiérrez, que explicó su proyecto, yo dije, pero una ley que, digamos, robustezca con todo lo que se ha avanzado en temas de donación de órganos, con lo bien que funciona el INCUCAI, una ley que robustezca todavía más el tema vinculado a... Aparte ya hay una ley donde claro, el donante presunto. Exacto, de donante presunto, y también obviamente que está penado por la ley el Claro. tráfico ilegal, o sea, tomar a tu cuerpo como un bien de intercambio. Obvio que está prohibido, pero ahí explicaba, a veces tienen un título y después cuando lees en detalle, en realidad lo que explicaba Ramiro Gutiérrez que tenía que ver con ampliar el aspecto penal a quienes se incorpora como perseguidos por la ley en caso de que participen de una banda dedicada a el tráfico de órganos. Entonces eso es que, obvio que ya está penado por la ley vender y comprar órganos. Lo que decía es, digamos, hasta acá la ley solamente contempla a personal de la salud implicado en esto. Claro. Pero no contempla Toda la cadena. toda la cadena. Incluso a alguien que sea instigador y que te diga, mira, Jessy, sé que estás mal de guita, que no pensaste en donar retina. O sea, si yo te insto a vos a eso, yo también estaría alcanzada por la ley. Claro. Y está bueno es porque... paradójico, ¿no? Cómo Milei está marcando la agenda también parlamentaria en términos de imposición de temas. Los temas que tenían pendientes del Poder Ejecutivo claramente están totalmente ausentes de la agenda parlamentaria, llámese ley de electromovilidad, promoción agroindustrial, bueno, un montón de proyectos que recordemos los hemos desarrollado aquí y que hoy están en el olvido total, ¿no? Claramente de un gobierno que se está yendo, por cierto, pero también un sector como el de Milei de la oposición que impone agenda de alguna manera, ¿no? Guste o no. Vamos a repasar lo que ocurrió anoche en Todo Cultura. Y porque dibujaba y pintaba y estaba siempre sentadita y me gustaba bailar, mi mamá dijo, bueno, esta chica tiene que hacer danza, a ver si puede salir de la introspección que tiene. Y bueno, hice la Escuela Nacional de Danzas, toda la escuela, y en esa época entrabas a los 6, seguías hasta los 14 como profesora, pero a los 13, 12 años quise ir a Bellas Artes, terminé la escuela de danzas y ahí hice el examen de ingreso a la Manuel Belgrano a los 14 y ingresé a la Manuel Belgrano y ingresé a los 18. Tenía una profesora maravillosa en la Escuela Nacional de Danzas, que fue una gran grabadora, Aida Carvalho, que yo, que era chiquita, no sabía que era una gran grabadora, y ella siempre me incentivaba en las horas de dibujo que teníamos en danzas, me incentivaba mucho. Teníamos que tener habilidad para hacer un croquis, después para hacer vestuario y todo eso que se dedicaba uno en la danza. Bueno, a mí me sirvió muchísimo. Claro. Me dio rapidez, me dio buena línea, me dio muchas cosas y me lo dio Aida realmente. Y Aida también me incentivó a que fuera a Bellas Artes. Bueno, ya está con nosotros Lu Pecker y seguimos hablando de esto que recién comentábamos, sí, que parece ciencia ficción, ¿no? La agenda que propone Javier Milei, la verdad que sí, es de ciencia ficción, pero hay que prestarle atención porque seguro que hay cosas que se pueden hacer desde este cuerpo para frenar un poco tanta locura. Y Lu también nos va a hablar en algún sentido de esto. ¿Cómo andas, Lu? Bienvenida. ¿Cómo estás, Meli? Bueno, no sabemos si estamos hablando desde periodismo no legislativo o desde Black Mirror, ¿no? Sí. Esta cosa de, bueno, mira si te ofrezco sacarte los ojos, ¿no? Recién como estábamos conversando. Bueno, miren si yo les pregunto, ¿qué pasa con un país que hoy tiene el 94% de la población adulta mayor, ¿no?
con cobertura jubilatoria, después por supuesto podemos decir no alcanza, pero con cobertura jubilatoria a pasar a tener un país en donde solo el 10% de las mujeres se puedan jubilar, o sea, donde 9 de cada 10 mujeres dejen de tener jubilación. La verdad es que parece Black Mirror o cualquiera de las series futuristas apocalípticas. No sé si hay zombies, pero ya solo con esa idea dan ganas de salir corriendo, ¿no? Sí. Ahora, es parte de lo que puede pasar tanto por la propuesta electoral de La Libertad Avanza sobre el tema jubilaciones, como por otra cosa que también me parece muy preocupante, que es la falta de seriedad en la cobertura periodística de las elecciones. Porque en la reforma previsional de La Libertad Avanza lo que se propone es que por un lado exista la privatización de las jubilaciones, la Argentina ya pasó por eso, pero fundamentalmente que terminen las moratorias provisionales, ¿no? Acá las trampas de los nombres hacen que no nos demos cuenta que estamos hablando que la llamada jubilación para amas de casa no se llama jubilación para amas de casa, sino moratorias previsionales que se fueron extendiendo y que no están garantizadas por ley. Nunca hubo una ley que, como estaban hablando antes, de la posibilidad de que se apruebe una ley que blinde, ¿no?, la donación de órganos y no la venta de órganos. Nunca se blindó la jubilación para amas de casa, o sea, no está blindada por ley, por lo tanto puede correr un riesgo. Ramiro Marra, en estos días el candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dijo en televisión que ese podría ser un cambio de segunda generación, o sea, no alcanzar un hipotético primer gobierno de Javier Milei. Ahora, yo me pregunto, ¿no va a haber un debate electoral? ¿No van a decir claramente cuáles son las propuestas electorales? ¿Qué es lo que va a pasar? Justo hoy salió una noticia acababa de salir una noticia sobre eso, porque va a ser en la Facultad de Derecho el debate electoral y ya se empiezan a conocer algunos detalles. Pero también déjame que te diga, vamos a suponer que sí, que efectivamente hay tal debate. Después, la verdad es que dicen cualquier cosa. Por eso, me encantaría, por supuesto, que haya periodistas mujeres, que se haga no solo el de la Facultad de Derecho, sino en programas periodísticos, y que además la información periodística pregunte y se diga claramente qué va a pasar. Estamos también ante un escenario en donde la agenda de los derechos de las mujeres está completamente afuera de toda la discusión electoral, ¿no?, de todas las fuerzas políticas. Esto es grave y muchas veces se dice, bueno, esos son temas que no le importan a nadie. Entre los temas que no le importan a nadie puede ser que el 90% de las mujeres se queden sin jubilación. A ver, vamos a dar algunos datos de la historia de la jubilación para amas de casa que corre peligro hoy. En la primera moratoria jubilatoria, el 73% de quienes se pudieron jubilar fue por la inclusión que permitió la mora fiscal a 2,7 millones de personas que tenían en promedio 8 o 10 años de aporte y que fueron mujeres. O sea, cuando se impone la moratoria jubilatoria en el primer gobierno de Néstor Kirchner, el 73% eran mujeres. En la segunda moratoria ejecutada a partir del 2014, la diferencia se incrementó. El 86% de las beneficiarias o de los beneficiarios de la mora previsional fueron mujeres y el 14% varones, ¿no? O sea, lo que se hizo como una política, ¿no? También Diego Bossio, ¿no?, lo llegó a decir, no lo hicieron como una política de género, pero terminó siendo una política de género. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las trayectorias laborales de las mujeres están interrumpidas por la maternidad, por la informalidad laboral, por la necesidad de llegar a buscar al chico a la escuela porque tiene fiebre y faltás, por la necesidad de dedicarle más horas a las tareas de cuidado o por otras situaciones que también tienen que ver con las trayectorias laborales femeninas. Por supuesto, vos la conocés, el acoso sexual en el trabajo, la violencia, diferentes formas, ¿no?, de informalidad laboral o de maltrato que hacen que las trayectorias no sean continuadas y formales y no se llegue al aporte. Hoy, actualmente, en la última moratoria previsional, los últimos datos de ANSES que no están ni publicados, por eso los digo desde acá, tanto es así que el 70% de las personas que acceden a la jubilación son mujeres. O sea, primero fue 73, después subió 86, hoy está en 70%. Ahora, cuando decimos que puede darse baja la moratoria previsional, estamos diciendo que va a afectar particularmente a las mujeres. Pero hay un dato que es el dato que más nos tiene que preocupar. El 90% de las mujeres no llega a completar los aportes para poder jubilarse. Por lo tanto, solo 1 de cada 10 mujeres, si la moratoria previsional se da de baja, llegaría a jubilarse en la Argentina.
Y este es un dato gravísimo que está completamente afuera de la agenda electoral. O sea, ni siquiera sabemos si la moratoria previsional va a seguir, si no va a seguir, si es lo que llaman una reforma de primera generación, de segunda generación, en una gestión o no. Y por lo tanto realmente hay mucha desinformación. Ahora, la mayoría de las mujeres en edad de jubilarse o de jubilarse en los próximos años y de los hijos e hijas que básicamente tendrían que sostener no ya una jubilación que no alcanza, sino una jubilación inexistente, deberían saber que con los años de aportes del 90% de las mujeres no llegan a jubilarse y que la herramienta que hace, yo lo llamo piecito, ¿no? Piecito, viste, que Sí, es cuando para poder juntar ayudarte a las manos, subir. que es, bueno, una forma que en general las mujeres tenemos, es una herramienta del Estado que dice, bueno, vos no llegaste con los aportes porque criaste durante algunos años a tus hijos, porque tu carrera laboral fue interrumpida, podés jubilarte a través de esto. Eso hace que la Argentina hoy tenga, no llega al 100, pero sí 94% de su población adulta mayor bajo un paraguas que es la jubilación, ¿no? Por algo también la edad para jubilarse de la mujer es una edad anterior a la del hombre, ¿no? No solamente por una cuestión solamente de expectativa de vida, porque para el caso de las mujeres tienen mayor expectativa de vida que los varones, tiene que ver con esto, ¿no? Con que ese cálculo que está hecho hace que por distintas cuestiones que vos enumeraste, nosotras las mujeres no podemos acumular la misma cantidad de años de aporte que los varones en un determinado corte de edad. Bueno, sin esto, sin que nosotros podamos comprar parte de esa jubilación, que es la moratoria, menos aún. Exactamente, Meli, y ahí hay un gran tema, porque muchas veces los argumentos machistas dicen, bueno, ¿por qué entonces las mujeres se jubilan antes? Por supuesto que es por esa causa, pero además la cantidad de horas dedicadas a la crianza y a las tareas de cuidado, que es por día 3 horas más que los varones, no se compensa solamente con esa, con la diferencia de edad en la posibilidad de jubilarse, sino con otras medidas como el reconocimiento de tareas de cuidado. Son dos cosas distintas, moratoria previsional y reconocimiento de tareas de cuidado. El reconocimiento de tareas de cuidado se da en el 2021. Vos, por un lado, cuando no llegas con los años de aporte, tenés la moratoria, entonces tenés que pagar un plan de financiación para llegar a jubilarte. Bueno, el reconocimiento de las tareas de cuidado dentro de esa moratoria que hace piecito, hace un poco más de piecito. ¿Y qué hace? Reconoce un año por cada hijo o hija que crió la mujer. Por ejemplo, lo vamos a hacer práctico, Meli, vos tenés 2 hijos. Bueno, esos 2 hijos son 2 años contados como si hubieras trabajado formalmente en una oficina o en un canal que te ayudan a poder jubilarte. En el caso de las madres que crían hijos con discapacidad, eso sube a 2 años de las personas adoptadas, y en el caso de las mujeres que reciben la asignación universal por hijo, un dato muy importante, eso sube a 3 años. ¿Por qué? Podemos darle muchas vueltas técnicas a cómo lo decimos, pero básicamente porque no todas las mujeres somos iguales, sino que las mujeres más pobres son más vulnerables y es más difícil que consigan trabajos con los que puedan maternar, que consigan quien le cuide, que tengan plata para pagar un jardín. Entonces hay una compensación que no es solo de género, sino también de clase a través de la UH, que es un indicador que nos sirve para decir, bueno, ¿cómo ayudamos más a las que están más abajo en la escala social? Entonces el reconocimiento de tareas de cuidado es un reconocimiento que claramente también compensa esas diferencias sociales. Por supuesto no está hablado en la campaña electoral, pero parece correr riesgo claramente, ¿no? Y desde que se inició en el 2021 hasta ahora hay 376.000 mujeres que se jubilaron y que ya cobran, ¿no?, este reconocimiento a través de este reconocimiento por las tareas de cuidado. El 70% de estas mujeres sin este reconocimiento no hubieran llegado a jubilarse, ¿no? Claro. Entonces, yo digo, en principio, que tiene que haber información precisa para que el voto de la ciudadanía, e incluso algo muy importante, hay muchas personas, por supuesto, ya a los 70 años se puede no votar, pero que saben que se jubilaron a través de este sistema, que otras personas se pueden jubilar, que saben que pudieron acceder a través de este derecho, que también tienen que saber si van a votar o no. Y esta información tiene que ser clara. Los temas de la agenda de género y de mujeres no pueden quedar afuera de la campaña electoral, porque no solo no es menor ningún tema, sino que es crucial, ¿no? Y antes hablábamos del paraguas jubilatorio, ¿no? Hoy se puede decir, más allá de los refuerzos anunciados, por supuesto, por Sergio Massa a través del ANSES para estos meses para trabajadores, trabajadoras, jubiladas y jubilados. Pero mucha gente puede decir, bueno,
este paraguas tiene agujeritos y no me alcanza. O sea, yo tengo jubilación, pero no llego a fin de mes con esta jubilación. Y eso es una realidad. Ahora, ¿qué pasa si esta población argentina adulta mayor que hoy tiene ese paraguas con agujeritos, se saca ese paraguas y queda desamparada? ¿No? Porque esta es la realidad. Si no hay más moratoria, ¿qué puede pasar con el 90% de las mujeres? ¿Esto se va a efectuar? ¿No se va a efectuar? Lo que no se va a efectuar es la privatización de la jubilación, pero sí el quite de la moratoria. Bueno, estamos ante preguntas fuertes que pueden generar un enorme desamparo en la población mayor o a punto de jubilarse en la Argentina. Sí, sin dudas, y además, como cuando preguntábamos, por ejemplo, que recién conversábamos del tema de aerolíneas argentinas, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué otros casos hay en el mundo? Decían, no hace falta mirar qué pasa en el mundo. Hace falta mirar qué pasaba con nosotros en los 90. ¿Qué pasaba antes cuando el régimen era distinto? La verdad que está bueno hacer este ejercicio porque esto no es opinable, estos son datos concretos respecto de la situación totalmente desigual de las mujeres respecto de los varones en el ámbito laboral y previsional. Exactamente. Y recordemos también que Javier Milei dice que no hay brecha de género. La brecha de género existe en la Argentina, las mujeres cobran 27% menos, porque si no decimos, bueno, no le creo al índice de la brecha de género que está dado por el INDEC, no le creo a la jubilación, digamos, no tenemos datos oficiales. ¿Hacemos periodismo o hacemos ciencia ficción, más allá de los horizontes que podemos ver, ¿no? La diferencia salarial existe e incide también, igual que la informalidad laboral, en la desigualdad. Un dato central que era el que te decía, actualmente el 94% cobra jubilación y el 6% no. En el 2014 la situación era mejor, digamos, estábamos ante un retroceso. En el 2014 solo el 3% de la Argentina no cobraba jubilación. Hoy, de todas maneras, no cobra jubilación el 6%. Y por lo tanto, el universo del 94%, aunque falte cubrir, y por eso el reconocimiento de las tareas de cuidado fue un paso más, reforzar esta idea del piecito para que la mayor cantidad de la población adulta mayor esté cubierta, es un número muy significativo y una diferencia muy grande con la mayoría de América Latina, en donde la cobertura jubilatoria y mucho menos pública no es total. En ese porcentaje, digamos, si hay quienes podrían de todas maneras acceder a la jubilación, serían básicamente los varones, pero las mujeres estarían prácticamente afuera en su mayoría. Este es el número que quiero volver a resaltar, ¿no? El 90% de las mujeres no llegarían a jubilarse. Gracias, Lu. Muchísimas gracias. Interesante esto, ¿no? Ir analizando punto a punto la agenda y el país en el que podríamos convertirnos. Gracias, Lu. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ir con nuestra primera invitada. Marilú Quirós, la diputada... A ver... Ahí estamos, la diputada Marilú Quirós, que está en la provincia de Chaco. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, con un poco de calor. Ah, bueno, acá sí, acá también, ¿no? En la previa de la tormenta de Santa Rosa. Diputada, ¿cómo está de la pierna? Que la última vez que vino estaba recuperándose, que se había quebrado y que desde ese punto de vista esto la había ayudado a pensar en una agenda de discapacidad. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, claro, sí, que me muy acuerdo. bien, gracias a Dios recuperada. Ya camino sin bastones, sin nada, y estoy haciendo rehabilitación, pero estoy muy bien, muy bien. Porque la diputada Gracias. se resbaló aquí en el Congreso y con motivo de esa cuestión, pobre quedó en silla de ruedas porque tenía que moverse, moverse era una forma de decir, la tenían que trasladar de esa manera. Incluso ella dijo, me permitió percibir en primera persona lo poco accesible que son algunos sectores para la sociedad, ¿no? Totalmente, fue tremendo el aprendizaje, pero me sirvió muchísimo. Claro. Y cómo tenemos que adaptar muchos sectores para poder desplazarnos, ¿no? Y hablaba yo de los aeropuertos, de las calzadas y de una serie de cosas que realmente me sirvió mucho para comprender, ¿no? Sí. Así que ahí estamos. Es como a veces un ejercicio que esto de poder ponerse, que es empatizar en definitiva, ¿no? Solo cuando realmente uno pasa por una situación dice,
¿realmente vale la pena que se ponga en marcha la Comisión de Discapacidad o vale la pena poder pensar algunos aspectos? En este sentido, me acuerdo qué importante fue cambiar la perspectiva y generar aquí en el Congreso de la Nación el Observatorio de las Víctimas, ¿no? Porque hasta ese momento las víctimas no eran escuchadas en un montón. Digo, en este caso usted, víctima de un accidente, desde ese lugar, ¿no?, de damnificada, pudo ver el mundo desde otra perspectiva. Cuando uno resulta víctima desde ese lugar de un delito, por ejemplo, también esto permite que ayudar a diputados y diputadas, generar normas o debates que incluyan a la víctima, en definitiva. Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputada. Jessica Calcaño la saluda. Ya que integra la Comisión de Discapacidad. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya que integra la Comisión de Discapacidad, y bueno, estábamos hablando de esta temática, ya van 2 veces que se convoca a la Comisión de Discapacidad con temas muy interesantes, avanzar en la capacitación en lengua de señas, hay proyectos también de Juntos por el Cambio que iban a tratarse. Preguntarle qué pasó, o sea, que todavía es por un problema de quórum, no hay acuerdo, o ya tienen fecha para reprogramar esta comisión. No hubo quórum en las 2 oportunidades, entonces al no juntar la cantidad de miembros, se suspendió. O sea, está pasando esto, ¿no? Y hay cosas, que están allí en cartera para ser tratadas y siguen ahí. O sea, la verdad que es una pena. O sea, no es por un problema de que haya diferencias, porque suele ser una comisión donde hay bastantes consensos, ¿no? O sea, en general los proyectos salen con más consenso, pero bueno, no es por diferencias, sino por problemas con la convocatoria. No es por diferencia, es por así es por la falta de quórum. Pero ya nos vamos a juntar. Diputado, usted se dedicó muchos años al negocio vinculado al turismo, o de hecho tiene una agencia de turismo, tengo entendido. Y nosotros, justamente... yo tengo un proyecto. ¿Perdón? Sí. Ah, usted tiene una hostería, ¿verdad? ¿O estoy inventando? Tengo un proyecto turístico que está en marcha. Exacto, una hostería. Ubicado en el centro de Chaqueño, porque nos dedicamos al campo. Esto es un campo agrícola ganadero y tenemos un hotel de campo. Ahí está, eso era. Mire, lo que le quería consultar era porque ya esta semana se me hizo un poco larga, pero creo que fue esta semana a donde se recibió a una persona dedicada a la comunicación de Aerolíneas Argentinas, tiene un cargo jerárquico dentro de Aerolíneas Argentinas, por el proyecto para evitar su privatización, o por lo menos para blindar que si esa discusión llegara a darse, que se dé con una mayoría especial dentro del Congreso. Quiero preguntarle... quiero preguntarle sobre ese proyecto porque en esa ocasión ustedes, Juntos por el Cambio y el resto de los diputados se levantaron y se fueron porque no les gustó la manera en la que iba a darse ese debate. Pero bueno, ¿qué ha traído Aerolíneas Argentinas desde que está en funcionamiento, por ejemplo, para promover destinos turísticos como puede ser en el que está usted o algún otro? Tenemos mucha tarea pendiente con el tema de Aerolíneas Argentinas. De hecho, nosotros tenemos acá muy cerquita un aeropuerto que está inhabilitado hace un montón de tiempo y estamos haciendo todas las gestiones para que Presidencia de Roque Saspeña pueda tener un vuelo, aunque sea semanal, que es muy importante. Creo que ese es un tema para tratarlo con mucha mesura, con mucho consenso, porque tenemos todo para hacer. Y abrir el mercado aéreo, ¿no es cierto? Voy a hablar de mi provincia, para poder conectarlo a las demás provincias y al mundo. Nosotros tenemos países limítrofes, que sería bueno que tengamos vuelos más seguidos, y creo que hay mucha tela para cortar en este tema y que vamos a tener que sentarnos todos juntos para que sea lo mejor posible, porque es una asignatura pendiente que tenemos y que quedó allí, el tema de aerolíneas, ¿no? ¿Qué va a pasar con aerolíneas y cómo
cómo se van a implementar los vuelos o qué cosas, cómo van a hacer para la conexión que sea más efectiva, ¿no es cierto?, entre provincias, que es muy importante y eso es como que hay que ponerse de acuerdo. ¿Y cree que Aerolíneas, el funcionamiento de Aerolíneas, por lo que preguntaba Meli, ha colaborado en fomentar el turismo en su provincia? Nos faltan más vuelos, o sea, sí creo que ha colaborado, por supuesto, y podemos hacerlo mejor todavía. Mucho Diputada, mejor. ¿cómo le va? Martín Niatale le saluda. Diputada, ¿qué tal, Martín? Bien, muy bien. Diputada, el 17 de septiembre hay elecciones en Chaco. Al gobernador, al actual gobernador Capitanich, no le fue muy bien en las PASO. ¿Cómo está hoy la situación electoral, a su modo de ver? ¿En qué medida el crimen de Cecilia puede repercutir de alguna manera en estas elecciones o no, dado la situación política que se vive ahí en Chaco y que usted conoce bien de cerca? Bueno, el gobernador Capitanich está 9 puntos abajo en este momento, de acuerdo a la última encuesta. Se concatenó una serie de hechos, no solamente el crimen de Cecilia, donde sacó a la luz un montón de situaciones e irregularidades, sino muchos hechos que vienen sucediendo en esta provincia, que es más pobre de la participación. Yo creo que Capitanich está en el final de su era, de su tiempo, de su mandato, y tenemos la propuesta de Leandro Esdero, que viene caminando a la provincia hace un montón de tiempo, que la gente lo conoce, de la capacidad, de sus proyectos, de las cosas que quiere hacer con la gente, y poner a la provincia en otro lugar, ¿no? En un lugar de progreso, de trabajo, que tanto necesitamos. O sea, nosotros estamos en terapia intensiva en muchos sectores, en la salud, en la educación, y necesitamos ponernos en marcha. Así que yo creo que el 17 de septiembre es la gran oportunidad de todo el pueblo chaqueño para tomar esa medida, que creo que así va a ser. Muy bien. Se viene también el previaje 5. Previaje 5, sí. Sí, y que incluiría ahora el próximo feriado largo. Así es. Eso es algo siempre positivo, ¿no? Es un programa que es una buena propuesta para la gente, hace bien y la gente lo consume. Así que es algo positivo. Sí. Y diputada, ya que integra también la Comisión de Previsión Social... Vamos con un dislike por la... Sí, la conexión no, lamentablemente está un poco complicada, pero bueno, ahí va queriendo, ahí estamos charlando. Quería consultarle por los debates previsionales también, ya que integra la Comisión de Previsión. Bueno, justamente están en debate las moratorias, hay algunos candidatos a presidente como Javier Milei que dice que las va a eliminar, recién conversábamos sobre eso. Bueno, hace muy poco también se votó y se dio la discusión de una moratoria acá en la Cámara de Diputados para ver cuál es su opinión al respecto y cómo, y si no es la moratoria, cuáles son las alternativas para atender una problemática que afecta especialmente a las mujeres en cuanto a la informalidad laboral, ¿no? O sea, que sin esas moratorias veíamos que el 90% de las mujeres no podría jubilarse. Claro. Primero, bueno, las moratorias hoy son necesarias. O sea, hay que ver cómo se implementan y de a poco las cosas van a ir cambiando o mejorando. Hoy no se puede hacer otra cosa. Hoy, como vos decís, el 90% de las mujeres no se podrían jubilar si no fuera a través de la moratoria. Creo que eso es una cosa que se va a ir saneando lentamente, porque venimos con un atraso y un montón de situaciones que todavía no se pudieron solucionar y no se van a solucionar de golpe, pero hay que trabajarlas y tenemos mucho por trabajar en ese tema. Todo lo que sea previsional, tenemos mucho por trabajar. Diputada, una consulta. A raíz de
convocatoria que estarían haciendo desde el oficialismo para una sesión el 13 de septiembre. ¿Las han contactado ustedes, la oposición, algún referente del oficialismo? ¿Hay algo pendiente en términos de agenda parlamentaria para llevar a una sesión o una eventual sesión por parte de ustedes? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Hasta ahora nada, me han preguntado ya varias veces, todavía no hemos tenido la convocatoria, ni siquiera, bueno, como un rumor a lo lejos, pero no, oficialmente absolutamente nada, haya una sesión el día 13 de septiembre o que haya alguna convocatoria o algo así, todavía nada, absolutamente. Y diputada, se viene también, o queda por delante un debate muy importante que es por el presupuesto. El presupuesto que se amplió bastante, sí, creo que sí. Yo no estoy en la comisión de presupuesto, sí, pero sí, se viene un debate importante. Claro, y también que cae en un momento bastante particular, porque es en este camino hacia las elecciones generales, con un ministro de Economía que también es candidato. Me imagino que no va a ser tarea sencilla dar ese debate en este contexto con estos protagonistas. La verdad que no. La verdad que estamos en varios problemas, en una circunstancia bastante particular. Estamos como en un aprendizaje. Yo creo que toda la sociedad argentina está en un gran aprendizaje porque no nos terminamos de conmovernos o de ver que todo lo que está pasando nos sorprende, nos llega, nos choca, y es como que vamos aprendiendo sobre la marcha. Y este es un momento fundamental para que cada argentino, para que cada legislador tome conciencia el rol que ocupa y que tenemos que pensar en el otro, en el país que queremos, y apelar mucho al diálogo, al consenso. Vuelvo a decir esto porque siempre hago hincapié en el tema de cerrar la grieta, porque en este barco estamos todos, o sea, ni de River ni de Boca, argentinos. Y a ver cómo hacemos de la mejor manera para que las cosas salgan mejor para el ciudadano que quiere vivir, que quiere comer, que quiere tener seguridad, que quiere estudiar. O sea, cómo hacemos o implementamos las herramientas para que eso pueda ser posible. O sea, yo siempre digo, dejémonos de pelearnos. Es muy importante esto y trascendental. Estamos terminando otro año y no les damos respuesta a la gente. Diputada, le hago una última pregunta de mi parte, por lo menos. Nos odia. La palabra... Ay. Sí. No, quería saber cómo quedó la situación en la provincia después de la decisión del Gobierno Nacional de otorgar suma fija, porque el gobernador de Chaco, junto con otros 14 gobernadores, dijo que no estaba en condiciones de pagar la provincia esta suma fija de 60.000 pesos por única vez que decía el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional sacó el decreto y en el decreto no plantea obviamente ninguna obligatoriedad por parte de las provincias, pero ¿en qué situación quedan los empleados estatales de Chaco por este tema? Bueno, como están bastante mal, pero igual, o sea, Capitanich decidió que no, eso no se va a pagar, y por supuesto que hay un descontento, porque uno ya va sumando o va adquiriendo, se va ilusionando con esto. Así que ahora, esto es muy reciente, nada, o sea, no se va a pagar, no están los recursos y así quedó, así está. O sea, hay un malestar con respecto a esto. Sí. Y diputada, bueno, en las últimas semanas cobró mucho interés y relevancia el debate sobre alquileres. Usted, bueno, como también conoce por tener, digamos, claro, en el rubro también del turismo y la hotelería,
Bueno, sabemos que en el Senado, en el día de hoy, se comenzó a tratar un proyecto sobre la regulación de alquileres temporarios que están encareciendo y dolarizando, ¿no? Los alquileres que son para la vivienda también. ¿Qué opina de dar pasos en algún tipo de regulación con respecto a los alquileres temporarios? Y bueno, también está cruzado con todo el debate que se dio en la última sesión aquí en la Cámara. La verdad que ese es un tema que tenemos que solucionarle a la gente. Se hizo la medida de sanción en diputados, que me pareció lo más correcto que se pudo hacer. Y bueno, quedó allí, o sea, que sea por 2 años, que cada 4 meses se pueda actualizar, no de acuerdo al índice de vida, sino a la capacidad de la persona. Una serie de cosas, medidas que eran bastante accesibles, digamos. Que bueno, quedó allí en la nada. Es como que siento que no se va a poder, que no vamos a tener una regularización o que esto se va a solucionar, porque es como que sigue quedando allí y la verdad que no le estamos dando respuesta a la gente. Me parece que sancionar tendría que ser en pesos. Yo hice un proyecto también con respecto a esto para que sean pesos y no en dólares, los alquileres temporarios y todo lo que está pasando, y vuelvo a decir, tenemos que solucionar el tema de la gente, pero no veo que así sea. No creo que se pueda, o que tomen una medida en senadores. O sea, lo veo como muy estancado. Diputada, le agradecemos mucho este contacto, fue muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, a sus órdenes. Que tenga buen día, gracias. Bueno, gracias, muchísimas gracias. La cuestión de los alquileres, ahí decía, hay que dar una solución a las personas y qué sé yo, claramente algo de lo que se preveía, que es lo que iba a pasar con este debate en la Cámara de Senadores, es que ahí se iba a terminar trabando, pero también lo que advierten es que una vez que vos ya ponés en el foco este tema y ya estás reconociendo que esa ley tiene que ser toqueteada de alguna manera, esto indefectiblemente vuelve a repercutir en los propietarios que se quedan ahí esperando, los que pueden, otros seguramente tendrán que poner a funcionar esa propiedad y alquilarla, pero los que pueden todavía la van a retirar o van a esperar o van a especular, porque nadie va a querer tomar un riesgo de meterse, qué sé yo, en un alquiler que sea por 3 años y después resulta que es por 2, o nadie va a querer fijar reglas si el ajuste va a ser cada 6 meses y después resulta que va a ser cada 4. Y es lógico de pensar que esto es lo que va a suceder ahora, lamentablemente, con los que tienen que renovar sus contratos. Lo que pasa es que no está claro cuándo se va a debatir en el Senado, ¿no? Es que ese es el riesgo, ¿no? Cuando iniciás o cuando tirás la primera piedra para iniciar un debate en relación a algo tan sensible y en definitiva que supone una relación que es tan desigual entre el propietario y el inquilino, bueno, no me gustaría estar en los pies de alguien que tiene que renovar su contrato ahora en los próximos meses. Muy delicado. Está muy complicado porque sí, o sea, de todas maneras sabemos que la ley de alquileres no se venía cumpliendo ya hace un tiempo. Totalmente, en lo que es sí, la registración también de los contratos en la AFIP, que es algo obligatorio con la ley, que recordamos que está vigente esa ley. Sí, nadie la derogó hasta el momento. Claro, pero hay un tema de que las inmobiliarias no están cumpliendo esa norma y bueno, la consecuencia es que hay una situación bastante desesperante, como decías, Mary, de muchos inquilinos que tienen que resolver su situación, que tienen que ver dónde, si tienen que cambiar de escuela a los hijos o no. Sí, por supuesto, o qué sé yo, me imagino otras situaciones más apremiantes como, no sé, estar esperando a un nuevo integrante en la familia y te tenés que ampliar sí o sí. Claro. Y tenés tiempos, tenés plazos, o al revés, alguien que te diga, mira, ¿sabes qué? Hasta ahora te alquilaba, pero este es el último mes porque ahora voy a tratar de vender la propiedad, no te la alquilo más. O también sucede que cuando a vos se te termina el contrato y tenés que hacer una renovación de ese contrato, si el propietario te aumenta una barbaridad y a vos no te da a pagarlo, no te alcanza el sueldo. No te alcanza. También, o sea, bueno, tener que salir de donde uno venía viviendo, ponerse a buscar sabiendo todo lo que implica eso, también, porque ahí la ley actual, una de las falencias que tiene, según lo que plantean varios inquilinos e inquilinas de las distintas organizaciones, es que justamente la falencia que tiene es que no regula el precio inicial. Entonces ahí es donde suelen darse los aumentos más importantes, ¿no? Claro. De los precios. Y después lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Según los datos de las cámaras de propietarios, el 81% los propietarios son jubilados, que esperan esa renta todos los meses,
Por el otro lado de la estructura social están los jóvenes, que son los inquilinos, el 60% son jóvenes, con lo cual estamos hablando de sectores, si querés, vulnerables de la sociedad que están esperando una respuesta. Y de como bajos vos ingresos. decís, claro, exactamente, ingresos y egresos, por otros lados, ¿no? Y como decís, Meli, no está pendiente el debate, por lo menos en el horizonte inmediato en el Senado, y ahora se vienen, bueno, a fin de año seguramente culminan muchos contratos. Vamos a hacer una pausa y en un ratito vamos a retomar la agenda parlamentaria, vamos a ordenarla y les vamos a contar todo lo que pasó esta semana y todo lo que podría llegar a suceder la que viene, que no tiene por lo pronto, hasta donde sabemos, comisión de juicio político. Ya venimos. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Obviamente que el juego legal lo regula cada provincia, depende de cada jurisdicción, y yo no me puedo meter en esa publicidad, pero en las apuestas online sí me puedo meter. Bien. Entonces el proyecto lo que busca es, por un lado, restringir a las horas de la madrugada el horario de publicidad. Una amiga me decía, bueno, sí, pero justo a la madrugada están los que tienen insomnio. Bueno, sí, pero durante el día están los jóvenes, nunca va a haber un buen horario, pero bueno, restringámoslo a la madrugada. Y lo que tenemos que hacer también es no asociar la publicidad con el éxito ni con eventos deportivos. Creo que es inadmisible, ¿no es cierto? Eso, el tema del manejo de los órganos o de la venta de órganos y todo ese tipo de cosas creo que es irrealizable, creo que no va a conseguir. En primer lugar va a necesitar una ley, no creo que nadie con un uso de razón pueda apoyar esa postura. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda. Es necesario que se reconozca un día en el año como el Día de la Mujer en la ciencia, porque todavía somos una minoría, las mujeres que nos dedicamos a hacer investigación científica. Por lo tanto, en un día como este sirve para estimular vocaciones, para despertar vocaciones, para que más mujeres se dediquen a la investigación, a las ciencias exactas, a las ciencias sociales. La primera vez que escuché el concepto de ecoansiedad fue en el 2019. No lo conocía, había ido a un congreso en el que se iba a hablar sobre sustentabilidad y me acuerdo que desde una organización plantearon este problema, ¿no? Que la ecoansiedad cada vez es más frecuente, y cuando empezaron a describir lo que era, dije, esto es lo que siento, esto es lo que muchas veces sentí desde que empecé a enterarme de lo que pasa en términos ambientales y al mismo tiempo de pensar, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Ecoagenda, jueves 23 horas. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Acá estamos de regreso después de la pausa. Estamos repasando lo que trae la semana próxima a nivel parlamentario. Ya la última sesión de Comisión de Juicio Político contaron que la semana que viene no va a haber, porque nos tenían acostumbrados que todas las semanas se reunía la Comisión de Juicio Político, a excepción de algunos días previos a las elecciones, que ahí había alguna dificultad para reunir el quórum. Esta próxima semana no va a haber Comisión de Juicio Político, y lo que sí es que ya se cerraría con este expediente de coparticipación y se pasaría con los otros. No quedan muchos por delante, pero quedan algunos temas por tratar para evaluar eventualmente si hubo o no hubo mal desempeño de las funciones en los jueces, que es lo que trataba de explicar los distintos diputados que llevan la voz cantante, sobre todo en las preguntas: el diputado Moró, la diputada Siley, el diputado, se me fue el nombre, el otro diputado que siempre hace preguntas, Tailade, gracias, Rodolfo Tailade, que siempre está como muy ahí preocupado por hacer preguntas también por parte del Frente de Todos. En general lo que vienen diciendo es que no les importan los plazos y ni cuánto se estire, ni cuántas audiencias definitivamente requiera cada uno de los temas, siempre que vaya ampliándose la información. Y aparte que se incorporó un último tema, que es la cuestión de cuando la justicia se metió en posponer elecciones en 2 provincias. ¿Se acuerdan? Claro. Que eso también había sido incorporado como un nuevo presunto causal de mal desempeño en las funciones. Vamos a ir a nuestro próximo invitado a la provincia de Córdoba. Hola, diputado Fernández, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo anda? Bueno, tal como un poco se había dejado planteado en la última sesión especial, parece que a pesar de haber tenido la intención de ver qué es lo que sucedía con la ley de alquileres, todo esto queda trabado en el Senado. Yo creo que ha habido también una reacción de las asociaciones de inquilinos que han hecho llegar a los senadores propuestas de cambios, sobre todo el dictamen aprobado, que fue el dictamen que en su momento era de minoría en las comisiones, tiene algunas imprecisiones que ha hecho que la discusión en el Senado se esté prolongando, teniendo en cuenta o queriendo escuchar también la opinión de los inquilinos, ¿no? ¿Y qué cree que va a pasar en este sentido? Digo, lo que recién comentábamos con nuestros compañeros era, evidentemente, la ley que estaba hasta acá no resolvió el tema de los alquileres, el tema de haber vuelto y haber pretendido, ahora modificarla, sin derogarlos, a modificarla, y que esto se trabe en el Senado, evidentemente esto también va a generar que algunos se queden especulando sobre si poner o no poner en alquiler su vivienda. ¿Usted qué cree que va a pasar?
Hay que ser consciente, como ya lo dijimos, que la ley vigente tampoco está siendo cumplida totalmente, es decir, el registro de los alquileres es un porcentaje muy bajo. La especulación no obedece solamente a la ley, sino a una situación macroeconómica que hace que esta especulación con respecto a poder obtener dólares con estos alquileres VIP o que la inflación esté descontrolada, entonces que el plazo y los índices a aplicar también sean discutibles e inciertos, torna a este mercado que nosotros hemos dicho ya en el bloque que tiene que tener una intervención activa del Estado, no solamente en la ley, sino también en el mercado, del lado de ofrecer más vivienda, y para eso hacen falta medidas impositivas, una intervención más activa promoviendo la construcción y la oferta de viviendas también. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputado. Jessica Calcaño lo saluda. Recién usted mencionaba por el tema de alquileres que hace falta una intervención más fuerte del Estado. Y bueno, sabemos por distintas denuncias de inquilinos que, bueno, y lo que decía Meli recién, que no se está cumpliendo la ley que está vigente. Y bueno, se han disparado los precios, se trata de un derecho, digamos, que está en la Constitución, el derecho a la vivienda. ¿Cree que, digo, más allá de los debates que se dan acá en la Cámara de Diputados y las normas que se votan, cree que el gobierno, el Poder Ejecutivo debería haber tomado medidas más concretas, como han tomado otros países de Europa, digo, ¿no? El congelamiento de alquileres o de poner un tope a los aumentos? ¿Cree que se deberían haber tomado medidas en ese sentido o tomarlas a partir de ahora, digamos? Sí, teniendo en cuenta que las experiencias que hay también, ustedes han visto, están ubicadas en grandes ciudades, a veces no abarca toda una nación, porque otra de las características es que el mercado de oferta y demanda de alquiler es distinto en cada provincia argentina, en las grandes ciudades, y a veces se generaliza lo que pasa en Capital Federal, pero es muy notable que hace falta una intervención del Estado que es desde varios ángulos, le decía, el impositivo, desalentando que haya propiedades ociosas, que no se ofrezcan en el mercado de alquiler, con alguna especificación para estos alquileres VIP, que son alquileres en dólares por tiempos más cortos y que no son registrados y por lo tanto tampoco controlados, es decir, que no tributan impuestos, y una oferta en cuanto a que la construcción de la vivienda tenga una asistencia financiera que facilite también el acceso a la vivienda. Estamos hablando de un problema que se calcula de 10 millones de argentinos y argentinas que están en este mercado de alquiler ante una incertidumbre, por lo tanto es muy importante este tema. Diputado, ¿cómo le va? Martín Natal le saluda. Una consulta, diputado. Hay previsto una sesión especial del oficialismo, concretamente su bloque, para el 13 de septiembre. Se está evaluando esta fecha. Algunos temas pendientes, tema aerolíneas, tema licencias parentales, creación de universidades. ¿Hay algún tema puntual que usted esté interesado en llevar adelante en la sesión? ¿Algún proyecto que usted haya trabajado en particular y que hay posibilidades de que pueda llegar al recinto? Mire, usted nombraba alguno, la creación de las 8 universidades que ha tenido también, hemos vuelto a dictaminar en la última reunión conjunta que tuvimos esta semana,
aquellos dictámenes que habían perdido vigencia para todo estar listo para ir a una sesión que creemos tiene que tener un acuerdo horizontal de distintos bloques para poder tener éxito. Vamos a tratar la semana que viene también el Plan de Ciencia y Técnica 2030, que es un proyecto importante, es decir, yo soy cofirmante de eso, de la creación de la Universidad Río Tercero también, y por supuesto los proyectos que nosotros deseamos también y hacen falta tratar es lo que hemos tratado y se llama blanqueo o exteriorización de capitales a partir del acuerdo que se firmó con Estados Unidos para la información de cuentas no declaradas en el país. Ese es un tema muy importante porque son muchos los recursos y no es solamente para este gobierno, sino deja sentado ya, no porque nos guste en lo personal a mí estas leyes de blanqueo que parece que castigan a los que cumplen formalmente, sino por la dimensión que alcanza la evasión. Estamos hablando de miles de millones de dólares fuera de la... que no han abonado impuestos, que no se sabe cómo se consiguieron, pero que también significan muchísimos recursos para el Estado argentino. Diputado, le quería preguntar, ¿por qué cree que hay algunos sectores de, bueno, concretamente, sin eufemismos, ¿por qué cree que una posible presidencia de Javier Milei, por ejemplo, querría eliminar el CONICET, querría meterse directamente con algunos lugares del conocimiento argentino y de la capacidad de talento? Y debe ser porque les espanta el conocimiento, ¿no? Viniendo de donde vienen, ¿no? Pero diciendo esto es negar la posibilidad de un desarrollo independiente de Argentina con agregado de valor a valor, con conocimiento, con transferencia tecnológica. Es la misma línea que se trazó en la discusión de la creación de las universidades con respecto al gasto del Estado. Yo creo que lo que está en juego, en definitiva, fuera de las personas, es el futuro de Argentina. Yo creo que como nunca antes vamos a vivir un proceso electoral donde hay propuestas que tienen futuro y otros que plantean, y mire, hoy se presentó la propuesta de un ministro de Economía que también por parte de Juntos por el Cambio, que Melconian, sí, que también habla de regresar al pasado. Milei y su grupo político, su facción política nos propone regresar porque considera que los males de la Argentina empezaron con Irigoyen. Es decir, que nos propone regresar a la Argentina de 1910, que dicen ahora, pero, que era rica. Perdón, diputado, que Por eso la ciencia y técnica, discúlpeme, la ciencia y técnica es un elemento central de un modelo, que es agregar valor en un país muy rico en recursos naturales. No, pero perdón que lo interrumpa, diputado, pero viendo la figura de Milei y lo que implica este fenómeno, ¿cómo se entiende usted, que es cordobés, y nos pueda explicar un poco a los porteños o al resto del país, cómo es posible que Milei haya ganado en Córdoba, por ejemplo, cuando en la elección de gobernador ni siquiera presentó candidato y en las PASO presidenciales arrasó en Córdoba? ¿Cómo se entiende ese fenómeno Milei en una provincia como la suya? Yo creo que el fenómeno Milei, igual que en cualquier lugar del país, lo notable, la característica es un malestar
no solamente en Argentina, lo hemos visto en otros lugares del mundo, con respecto a la insatisfacción de que la política no le está resolviendo los problemas a una parte importante de los ciudadanos. Y en Córdoba también hubo un alto grado de ausentismo o de lo que se llama voto no positivo, es decir, voto anulado y voto en blanco. Sumando a eso, es más importante que, por supuesto, que las fuerzas políticas. Entonces, lo de Milei es característico también de que los que tienen que preocuparse también es que fuerzas que tuvieron en elecciones a gobernador un importante caudal de votos, sea el gobierno provincial de Hacemos por Córdoba o Juntos por el Cambio, que estuvieron disputando a muy pocos puntos la gobernación de Córdoba, perdieron una enorme cantidad de votos. Es decir, es un fenómeno de insatisfacción de la política, y en un marco donde el gobierno está ejercido por nuestra fuerza política, pero evidentemente tienen muchísimas deudas con lo que hace a mejorar la distribución de la riqueza y tener variables macroeconómicas más controladas, encuentran en Milei, seguramente en Córdoba como en otros lugares, un punto que se ha logrado. Hoy están ya siendo publicados los resultados definitivos. Sí, también, el escrutinio final. Si bien, entonces vemos también que no es tanta la diferencia, pero que sí, que es un enorme cachetazo, porque como decía el periodista recién, no hay expresiones locales. Más aún, le mandaban a los candidatos que llenaron las listas algunas cantidades de instrucciones que me llegaron a mí, porque algunos los conozco, de los que fueron candidatos a diputados, diciendo de qué se trataba Avanza la Libertad, porque está compuesto por distintos sectores, es decir, un altísimo grado de improvisación, donde ha predominado esta idea de que somos unos fracasados y donde el Estado es una construcción que solamente pone obstáculos para que el mercado y seamos felices y podamos resolver nuestros problemas. Entonces no habla de problemas. Usted imagínese, seguramente esperaremos con mucha ansia el debate que nos diga si quiere mejorar la situación de la Argentina, cómo lo va a hacer, sin negociar con Brasil, sin negociar con China, endeudándonos más o aplicando cuestiones macroeconómicas que en el mundo no han mostrado en países similares a la Argentina ser una solución. Y, diputado, quería volver, ligándolo un poco a este tema que mencionaba, bueno, esta discusión sobre el rol del Estado, ¿no? Con el tema del blanqueo. Seguimos desde acá la Comisión de Presupuesto y Hacienda que usted integra, y Heller dio el dato, por ejemplo, de que hay 435.000 millones de dólares no declarados en el exterior, en un país, o sea, fondos que salen de nuestro país, esos dólares de las riquezas que se producen acá, y terminan en cuentas no declaradas en el exterior. Ahí la pregunta... en el exterior, permítame una sí. corrección. Algunos acá en el país sin exteriorizarse también. Ahí afuera y ahí adentro. Claro. Sin Está bien, sí. La pregunta es, porque se ligó mucho este proyecto del Poder Ejecutivo al intercambio de información financiera con Estados Unidos, ¿no? Para poder encontrar a esos contribuyentes que no... un mecanismo, digamos, viable para poder facilitar ese blanqueo, porque de otra forma... No, es que la pregunta que yo iba a hacer es inversa, es si uno tiene esa información de parte de información financiera que intercambia con Estados Unidos, donde hay muchos de estos paraísos fiscales. ¿Por qué hay que hacer un blanqueo y no directamente ir a buscar a esas personas y obligarlos a que paguen, a que traigan lo que tengan que traer, que aporten a la Argentina, etcétera? O sea, ¿por qué? Esa es la duda que me surgía del debate. Ya de hecho es un delito.
Claro, si uno ya tiene esa información, ¿por qué es necesario un blanqueo que le termina dando un beneficio al evasor? Esa pregunta se le hizo al director de la DGI, Castañeto, no sé si recuerdan, porque se le hizo un integrante de nuestro bloque y de otro bloque también, y se empezó a recibir la información desde Estados Unidos en virtud de ese convenio, pero también es notable que la persecución, que presupone todo un proceso judicial bastante complejo y donde le han encontrado trabas, nosotros tenemos todavía, están judicializadas muchos de los aportes del impuesto a las rentas extraordinarias, o que se llamó a las grandes fortunas, y eso demoraría, sería un aliciente incluso porque al no estar publicado, no todas las cuentas son las que nos va a pasar Estados Unidos. Esto produciría un hecho, por eso tienen temporalidad para cumplirse. Ustedes se acuerdan cuando se desarrolló, es decir, las ventajas que se ofrecen con respecto al importe y al tiempo a cobrar va variando y tiene ese sentido. Por supuesto que el Poder Ejecutivo va a tener y tiene la facultad de aplicar la ley una vez detectada, pero inicia un largo proceso legal y lo que necesitamos es recomponer equilibrio fiscal, facilitarle y decirle a los que cumplen también cómo podemos mejorar una situación que nuestro candidato a presidente, y yo lo he manifestado acá varias veces, tenemos un sistema tributario complejo, con muchos impuestos y que no termina de ser progresivo. Más aún, es bastante regresivo porque cuando uno agarra el menú de impuestos, tenemos muchos impuestos que fueron puestos extraordinariamente y para situaciones extraordinarias y no en la manifestación de la riqueza. Mientras hagamos eso, tenemos que recuperar, y el Poder Ejecutivo ha mandado ese proyecto para acelerar el recupero de exteriorización de capital y por supuesto de recaudación. Estamos hablando, pues decía recién, la cantidad de capitales en el exterior o no declarados, y un simple cálculo estaría dando más de entre 5 y 9 mil millones de dólares de ingreso en el periodo donde se otorgue la ventaja impositiva. Se habla mucho del rol del campo, ¿no? Del rol que tiene que tener el campo para poder traccionar la economía, para poder generar un cuadro de situación distinto al que tenemos ahora, incluso para poder alimentar a la Argentina, porque siempre lo pensamos en términos de la mina de oro que va a traer dólares, pero no se habla de alimentación, de personas que tienen hambre. Estaba pensando que usted integra una comisión que es estratégica, que es la de tecnología. Le quería consultar sobre qué es lo que se puede hacer para favorecer el vínculo entre la tecnología y el campo. Mucho de los recursos que se han volcado en ciencia, técnica e innovación ha estado vinculado a la producción y a la mejoración, a mejorar los procesos, no solo de siembra, recolección y poder transportar los cereales con una cuestión logística mucho más efectiva, sino también de transformar esos alimentos en productos elaborados. Claro. Por eso otra es la ley que está frenada ahí, que tiene esta vinculación agroindustrial esencial en nuestro país,
que es de promoción de la agroindustria, está también paralizada. Y eso presupone ventajas especiales para los que incorporan innovación tecnológica, y aún hay aportes no reembolsables para la transferencia tecnológica. Es esencial, es decir, no es solamente los alimentos, sino la explotación minera, todo lo que sea producción de tipo extractiva también requiere mejora. El litio, necesitamos mejores tecnologías para aprovechar el agua, para la minería también. En general necesitamos mejorar la aplicación de transporte, en energía también, porque requiere innovación tecnológica. Si hubieran tenido estas herramientas, seguramente el valor agregado sería mucho mayor. Ahora, diputado, lo escuchaba recién a usted hablar del tema impuestos, y hay entre las propuestas de los candidatos, concretamente de Milei y de Patricia Bullrich también, una idea de reducir la mayor cantidad de impuestos para generar un poco consumo. Es una de las teorías económicas, ¿no?, que al reducirse impuestos, al achicar la cantidad de carga impositiva, la gente empieza a consumir más y se reactiva la economía. ¿Usted está de acuerdo con esta idea? No se trata de reducción. Hacer más progresivo un sistema impositivo hace que el impuesto lo pague quien corresponda. Es decir, hoy en mayor proporción, discúlpeme, está pagando el que consume. Es decir, el IVA es una de los principales renglones de recaudación. Lo paga hoy, pero también tiene que haber una conducta. Imagínense, ha habido proyectos, yo era partícipe también de la idea de eliminar el impuesto al valor agregado a algunos alimentos de primera necesidad, pero el comportamiento empresario no asegura que esto sea así. El tema impositivo también requiere un nuevo pacto fiscal federal. Cuando usted dice un esquema impositivo... Porque si no, las provincias van a decir que las desfinancian también, y es cierto, tienen estructura. Se le transfirió en su momento educación, salud, tienen responsabilidades de conservación ambiental, etcétera, que hoy requiere ser conversado en una nueva mesa de pacto fiscal. Por eso es que Sergio Massa lo ha dicho con total claridad: necesitamos sentarnos. Los consensos se extienden mucho más allá de los partidos políticos, entiende, sectores, a provincias, y discutir un nuevo pacto fiscal federal para no desfinanciar el Estado, porque la propuesta que decía usted lo que trata de las soluciones simples. Vamos a bajar el costo fiscal. Ahora, baja el impuesto, pero ¿a quién le saca a usted presupuesto? ¿A educación? Sí, está claro. ¿A ciencia y técnica? ¿A salud? ¿A qué le saca? ¿A previsión social? Claro. Que nos digan, porque la fórmula es incompleta. Nosotros también queremos bajar los impuestos. El problema es... Claro, no es que no reconocen ese inconveniente. Lo que pasa es que, como usted dice, hay que explicar bien cómo se redistribuye. No es un inconveniente, es decir, conseguir el equilibrio fiscal, que es el objetivo también nuestro, no puede ser a costa de los que menos tienen, porque es paradójico. Es decir, una pequeña y mediana empresa tiene mucho menos, sus integrantes, mucho menos posibilidades de pagar menos impuestos, ¿no? Ni siquiera, es decir, no tienen los técnicos que tienen las grandes empresas para pagar y usar todos los beneficios fiscales, elusiones, cuando no, directamente evasión fiscal, y son detectados. Y
Nosotros tenemos como resultado de esto una economía marginal, no me gusta decir en negro a mí, pero una economía cercana simplemente al 40%. Muchas gracias, diputado, por su tiempo, que esté bien. Sí, espero estar mejor de la voz y no interrumpirlo tantas veces. No, que tengan muy buen... ¿sabe qué? Hay mucho rebrote de enfermedades respiratorias y de COVID también. Así que estamos todos ahí cuidándonos. Nuestro gobernador le dio tiene positivo. COVID, sí. Es Schiaretti. Ajá, bueno, esperemos que no le pegue fuerte. Esperemos que no, porque es que viajo a Buenos Aires seguido, seguramente de usted el virus que traigo. No, por favor. Bueno, le mandamos un saludo, diputado. Gracias. Ahí está. Nos dejó un poco de tos. Nos mandó un COVID desde lejos. Sí, 150% crecieron los casos de COVID, lo que es curioso porque la gente hoy no se testea, por eso yo también me pregunto, de 150 de los que se testean, pero ya el resto tiene síntomas. Muchos lugares ni te testean ya. No te testean y además yo no sé si en cualquier te dicen caso... es una gripe, paracetamol, a mí me pasó un poco eso, o sea, tuve una gripe fuerte con fiebre. De vacunación, ¿no? ¿Cómo? El plan de vacunación, se ha frenado un poco, ¿no? De alguna manera. Mirá, la verdad es que sí, no me volvió a llegar a mí ninguna otra propuesta de vacuna, así que no sé, si hay alguien que se esté por vacunar, avise, qué sé yo. A mí por ahora, yo creo que tengo cuatro dosis, no me acuerdo ya, pero ahí me quedé. Quedamos. El tema es que esas vacunas tienen una vigencia. Claro, esto también explica que el virus va evolucionando, ya lo recontraprendimos. Lo que también, por supuesto, uno ya sabe que en un sentido también ya tanta población generalmente vacunada y el hecho de que todos ya hayamos, no sé el caso de usted, pero yo tuve. Yo no. Vos no. Bueno, no que sepas. No que sepa, yo creo que la última debe haber pegado el palo. ¿Tuviste, Martín, COVID? No. ¿No? Ah, mira, yo pensé que ya todos habíamos tenido. 5 vacunas, sí. Mira, y yo creo que ya si te pega, no te pega tan fuerte. Claro. Sí, pero bueno, esto es ya es conocimiento del doctor Alac, no nos vamos a meter en campo que uno no conozca, aunque medio que nos convertimos en expertos en una época de todo esto. Jessy, ¿de qué nos vas a hablar? Reparación histórica Malvinas, Meli, un proyecto, porque me acordé, siempre en las sesiones, en muchas ocasiones, vemos excombatientes de Malvinas presentes en este congreso. El diputado Leiva. Claro, exactamente. Bueno, el diputado Leiva de la provincia de Chaco, que es excombatiente, de hecho es uno de los firmantes de este proyecto de reparación histórica de Malvinas junto a Victoria Tolosa Paz, que bueno, es diputada mandato cumplido porque bueno, está cumpliendo funciones en el Ministerio de Desarrollo Social. Este proyecto fue consensuado con organizaciones que nuclean a los ex soldados conscriptos combatientes en Malvinas, que integran la mesa de coincidencias, la mesa de Malvinas, entre ellos el Centro Excombatientes Islas Malvinas de La Plata y también el Centro del Veterano Excombatientes Islas Malvinas de Berizo. Estas son las organizaciones que han participado de la elaboración de este proyecto. ¿Por qué hablamos de una reparación histórica? El planteo o el enfoque que hace este proyecto en los fundamentos es que durante los primeros años de la democracia no hubo políticas de Estado que asumiera la atención de las secuelas de los excombatientes. Es decir, recién en 1990 es la primera ley que se sanciona que les otorga una pensión. Previamente no hubo nada, entonces se plantea esta reparación histórica por esos años en donde no hubo nada y hubo secuelas, había problemas para conseguir trabajo, por si además, por ejemplo, tenían, no sé, afectada la motricidad, alguna secuela de guerra, digamos, incluso en el cuerpo, físico, que les impidiera trabajar, había mucha discriminación. O psicológico también. Claro, había mucha discriminación, entonces se plantea esta reparación por todo ese periodo de tiempo donde no hubo ningún tipo de política de Estado. Bueno, dice, creemos necesario que el Estado argentino tenga un reconocimiento especial que reconozca los 10 años en los cuales los exsoldados combatientes estuvieron desamparados. Esto citado de los fundamentos que tiene este proyecto. Vamos a la siguiente placa para ver un poco de qué se trata o cuál es la propuesta más concreta.
para quienes estarían abarcados en este beneficio, ¿no? Las personas que, en cumplimiento de la ley del servicio militar obligatorio, fueron incorporadas como soldados al servicio de conscripción y que participaron en el conflicto del Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Bueno, comúnmente Malvinas. Recordemos, estábamos en periodo de dictadura militar en ese momento. El proyecto, perdón, igual vos querías agregar algo. No, digo que ahí hay un gran debate, Jessy, en torno a este tema por los subsidios, porque no están alcanzados en su totalidad aquellos soldados que no estuvieron en el frente o en lo que se denomina ahí, vos lo pusiste, el teatro de operaciones de Malvinas, las islas concretamente, sino que estuvieron en continente, Claro. pero de alguna forma... afectados. De todos modos afectados. Estuvieron convocados, por un lado, afectados y dando apoyo logístico desde el continente, y en muchos casos no recibieron hasta el día de hoy la pensión correspondiente. Entonces también esto genera todo un debate, hay un debate alrededor de esto, ¿no? Claro, en este caso lo que es el continente tampoco está incluido, o sea, lo que especifica el proyecto es que alcanzaría a quienes estuvieron en el Teatro de Operaciones Malvinas Tom, que es, Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, que, pero solo lo que tiene que ver con el archipiélago, ¿no? O sea, y después, claro. Vamos a la siguiente placa. Claro, porque, seguramente rige el mismo fundamento o el mismo esquema de lógica que se hizo para entregar las pensiones a aquellos que sí estuvieron en el teatro de operaciones. Incorpora a los civiles, o sea, después, los que estuvieron en el teatro de operaciones del Atlántico Sur, el TOAS, que es el que reemplaza al anterior porque le agrega la parte marítima y aérea como teatro de operaciones, y aclara que es tanto para los que entraron en acciones efectivas de combate y a los civiles que cumplieron allí, es decir, en ese territorio, o sea, en las islas y en los archipiélagos que están en el sureste, y a los civiles que cumplieron allí funciones de servicio y o apoyo, o sea, no el continente. Tampoco los incluye por lo que decía Martín, que es parte de un debate. Y lo que aclara el proyecto es que en caso de fallecimiento del causante, este beneficio sería para sus derechohabientes, o sea, padres, hijos, familiares, digamos, que pueden percibir esta reparación por haber participado en la Guerra de Malvinas alguno de sus familiares. Claro, recordemos que hay en el cementerio de Darwin, hay Malvinas precisamente, hay 232 tumbas de soldados argentinos, de los cuales solo 122 se reconocieron, se identificaron a raíz de este proceso que se llevó adelante entre la Argentina y Gran Bretaña con la Cruz Roja. Y con el cuerpo médico forense. Con el cuerpo perito forense. Los antropología forense. El cuerpo perito forense en coordinación con la Cruz Roja. Eso fue súper emocionante porque ahí cruzaron pertenencias. Sí, claro. Se peditaron pertenencias para poder hacer como un rastreo con fotos, con documentos. Una cosa espectacular lo que han hecho. Sí, aparte todo el trabajo previo que fue recolectar el ADN que ofrecía cada familia, ¿no? Convencer también a cada familia para aportar el ADN de los soldados. Algo parecido de la manera en la que trabajan abuelas y madres de Plaza de Mayo con el banco de genético, ¿no? Claro. Exacto. Sí, muy emocionante. Cuando eso sucedió hace unos 5 años, ¿no? ¿Era una cosa así? Empezó hace aproximadamente 5 años, un proceso que viene de larga data, ya en la época de Cristina Kirchner habían empezado a trabajar esto, después intervino en su momento 2 excombatientes de un lado y del otro. Sí, ¿te acordás que se había dado esta situación también de este capitán inglés que había ayudado también para poder identificar a los soldados argentinos? Creo que era un capitán, no me acuerdo, pero una persona de alto rango militar. Es un ex oficial de la Armada Británica que participó junto con también ex combatientes de aquí la Argentina. Intervino el músico Roger Waters, ¿te acordás también? Para poder mediar entre ambos países. Terrible. Perdón la digresión. No, pero es un tema, o sea, además, son 40 años de democracia y también vuelve un poco porque recordemos que la Guerra de Malvinas también es
lo que termina de herir al final de o sea, lo que termina de llevar al final de la dictadura, ¿no? O sea, la derrota en Malvinas, la rendición de la Junta Militar, ahí tiene que cambiar a Galtieri por Viñones, hay movilizaciones y también el motivo por el cual la Junta Militar decide ir a la guerra de Malvinas es porque era una dictadura muy en crisis. De hecho, unos días previos a la que inicia la guerra, hubo una huelga general acá en el país, hubo movilizaciones, hubo represión. Sí, claro. Entonces, era ya una situación, o sea, medio desesperante que tenía la dictadura. Decir, bueno, para salir de esta crisis y mantenerse, bueno, un clima de unidad nacional a partir de la causa de la guerra. Ya claro, en retroceso, digamos. Claro. Y bueno, finalmente la rendición de la Junta Militar termina. Bueno, hay movilizaciones, de hecho, tras la renuncia de Galtieri de nuevo. Bueno, y ahí ya es el fin y se empieza a allanar el camino para la transición a la democracia. Con eso, esa palabra que vos usaste dentro de este proyecto, que es la enorme discriminación y la falta de reconocimiento que tienen los excombatientes, más allá de todo el manoseo que tuvo el tema Malvinas, por un montón de cuestiones. Con Aldo Legua lo hemos charlado muchas veces, pero también, viste, cada 2 de abril, cuando se entrevistan a excombatientes, vos, Martín, te has ocupado muchísimo de la temática también, lo que te dicen es el profundo dolor de haber estado en el medio de una situación política tremenda, y de sentir la oscuridad de la sociedad, o sea, que nadie los haya reconocido, que nadie los haya recibido como se merecen, que nadie les haya dado una mejor oportunidad de vida, con todo el impacto emocional que significó para cada uno de esos pibes haber estado sin ningún tipo de entrenamiento, muriéndose de frío, peleando por nosotros, por todos nosotros. Claro. Sí. Y son tratados de loco. ¿Y no se acuerdan en la sesión cuando le recomendaron a Aldo Leiva en la sesión que vaya un psicólogo? Creo que fue el diputado Iglesias, si mal no recuerdo. Que vaya psicólogo porque él estaba loco. O sea, no sé si se acuerdan de ese... Sí, una sesión muy polémica. Sí, muy polémica. Y es el único diputado que estuvo en el conflicto, fue combatiente. Al mismo tiempo, aquí en la Cámara de Diputados hay varios acá hay empleados. Hemos hecho un documental aquí en DTV sobre Malvinas, donde entrevistamos a empleados del Congreso que combatieron en Malvinas. Documental muy emotivo, por cierto. Y todo este tema siempre surge nuevamente, por lo que vos decías, Jessy, también la utilización política que le dio el gobierno de facto militar en su momento a Malvinas. 2 libros fundamentales para recrear eso, porque hay documentación que todavía sigue surgiendo en torno a Malvinas. Uno es el libro La trama secreta de Kirchhoff, Van der Kooi y Cardoso, un libro muy recomendable, y el otro es 1982 de Joffre, con documentación clasificada de la Embajada de Estados Unidos, muy interesante porque reflota justamente este uso político que le daba en su momento el gobierno militar, ¿no? Hay un documental muy bueno de History Channel también, que si lo buscan en YouTube también lo van a encontrar, que es ¿por qué no ganamos la guerra? El de Edgardo Esteban. No es de él. Bueno, de hecho hay muchos que dicen que se podría haber ganado. Se podría haber ganado. Sí, que Inglaterra llegó medio tarde y que tampoco tenía todas las herramientas, pero hubo muchas malas decisiones de la Junta Militar. Exacto. Que se dejaron pasar oportunidades, también del lado de Gran Bretaña, ¿no? Con Margaret Thatcher, un gobierno que también estaba altamente cuestionado por la situación económica que transcurría ahí en Gran Bretaña, y que utilizó también la guerra como para realzar el nacionalismo. De Edgardo Esteban es Iluminados por el Fuego. Exactamente. No, lo que yo te digo es un documental que es muy bueno, que tiene testimonios, reportajes tanto de ingleses como de argentinos, todos, digamos, abonando esta hipótesis de la Argentina estaba en condiciones, porque se comparan desde la calidad de las armas, la potencia de los buscaminas, qué sé yo, digamos, se hace todo un análisis de esta cuestión de la estrategia militar, y es lo que dice Jessy. Creo que es por qué pudimos haber ganado, por qué no ganamos la guerra, una cosa así, que es espectacular, se los recomiendo. Bien.
Bueno, para poder terminar de ver este proyecto, o sea, un debate que da por un montón el de Malvinas, por supuesto, y Sí, seguramente seguiremos dando durante todo el año. El beneficio sería un monto equivalente a 104 jubilaciones mínimas en total y se abonaría en 24 cuotas consecutivas y actualizadas según la movilidad de las jubilaciones a partir del índice trimestral que existe actualmente. Estaría exento del impuesto a las ganancias y, como suele suceder en estos tipos de reparaciones, la adhesión extingue toda acción administrativa o judicial, renunciando a todo derecho de reclamo. Es decir, si se adhieren a este beneficio, ya cesan los reclamos contra el Estado, que hoy deben existir varios seguramente. Hay un informe también de la Oficina de Presupuesto del Congreso de junio de este año, donde detallan cuál sería el impacto fiscal de este proyecto. El universo de beneficiarios de la reparación histórica es de 11.824 veteranos de Malvinas, de los cuales 11.283 son soldados conscriptos y 541 civiles. Incluye a los veteranos con vida como a las personas fallecidas durante el conflicto y con posterioridad. Este es el universo del que hablamos. En este mismo informe aclara que en esos más de 11.000 no están incluidos los 131 soldados conscriptos y 19 civiles incorporados al listado de veteranos por sentencia judicial, según lo informado por el Ministerio de Defensa. Y ahora vamos a ver los números rápidamente. Si uno de los excombatientes, por ejemplo, recibiera la primera cuota en octubre del 2023 y la última en septiembre del 2025, el total de esta reparación histórica que recibiría sería de un poco más de 18 millones de pesos. En otros casos, bueno, depende, digamos, por el índice de movilidad, pueden variar, en otros casos sería un total de 20 millones y dice este informe que representaría el 0,006 del PBI por los 4 meses del 2023, 0,026 en 2024 y 0,025 en 2025 bajo el supuesto de solicitudes graduales, con lo cual es un porcentaje, según este informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso, bastante pequeño y que no implicaría un gran gasto al Estado y al presupuesto para poder llevar a cabo esta reparación histórica que reclaman tanto los excombatientes, que siempre los vemos presentes en el Congreso y en sus alrededores. Gracias, Jessy. Nos llama Lu Fernández en el móvil para actualizar la agenda parlamentaria. Hola, Lu. Hola Meli, compañeros. Bueno, muy buena jornada ya finalizando el programa, ¿no? Con ustedes. Antes de terminar, vamos a repasar un poco lo que es la agenda parlamentaria para la semana que viene. Recordemos que esta semana hubo mucha actividad, mucho trabajo en las comisiones. Se reunió la Comisión de Juicio Político, también la Comisión de Presupuesto y Presupuesto en conjunto con la Comisión de Educación. Para el día de hoy estaba previsto que se reúna la Comisión de Discapacidad, pero bueno, evidentemente hubo un problema con reunir los integrantes necesarios, tener el quórum necesario para poder avanzar sobre los proyectos que iban a tratar hoy en la Comisión de Discapacidad. Seguramente veremos si la semana que viene se vuelve a publicar en agenda, que se van a juntar. Por el momento, ¿qué hay publicado para la semana que viene? Por el momento, solamente para el 5 de septiembre a las 3 de la tarde tenemos la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que está presidida por el diputado nacional Facundo Manes. Recordemos que es la tercera reunión que tiene esta comisión en el año. La primera fue el 21 de marzo de este año con la presencia de varios especialistas y la segunda reunión informativa fue el 1 de junio también con la presencia del ministro del área y más especialistas en todo lo que tenga que ver con ciencia, tecnología e innovación productiva. Ahora, este martes 5, como decíamos, se vuelven a reunir a las 3 de la tarde, donde van a tratar dos cosas. Por un lado, con el fin de tratar el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que es un tema que ya se viene tratando en las distintas reuniones informativas que ha convocado esta comisión, ¿no?, de Ciencia y Tecnología. Y también van a tratar un proyecto para instituir el 10 de abril de cada año como el Día Nacional de la Investigadora y los investigadores científicos. Seguramente que se va a hacer referencia también a todo el tema del CONICET, que estuvo atravesando los distintos medios en los últimos días. Así que va a ser una comisión muy interesante para estar atentos a ella, y por el momento es lo único que tenemos publicado oficialmente en agenda para la semana que viene, pero como ven, ese es el minuto a minuto. Posiblemente mañana quizá tengamos la novedad de que hayan más
las comisiones convocadas para la semana que viene. Y recordemos que por el momento está rondando que posiblemente el 13 de septiembre haya una sesión especial, así que también tendremos que estar atentos si se llega a publicar o no oficialmente en la agenda de la Cámara de Diputados. Bien, Lucy, efectivamente, como explicabas vos, no hay otra cuestión publicada y de hecho en la última reunión que hubo de la Comisión de Juicio Político se advirtió que para esta próxima semana no iba a haber reunión. Sí. Y ya después, ¿con qué expedientes siguen? Con Consejo de la Magistratura, muy probablemente. O sea, en la próxima reunión no hablaron de testigos a convocar, sino que hablaron de que van a presentar un informe preliminar sobre la causal de coparticipación. Hay que ver, o sea, no es descartable porque habían quedado algunos testigos pendientes que no habían podido concurrir, que fueron citados y no pudieron concurrir, pero ya se seguiría luego con Consejo de la Magistratura. Claro. Pero recordemos también que los temas anteriores, como por ejemplo en obra social y en el fallo del 2x1, también habían quedado testigos por convocar y sin embargo siguieron avanzando con la temática. Así que habría que ver quizá cuando terminen con el Consejo de la Magistratura qué lineamiento de trabajo se va a tomar, ¿no? Si se vuelve a convocar a todos aquellos testigos que quedaron por temática o simplemente ya no se los convoca más y se avanza con los dictámenes sobre cada ministro de la Corte Suprema de Justicia con los testigos que vinieron a testificar efectivamente en la Comisión de Juicio Político. Lo cierto es eso, sí que se pretende ya que no la semana que viene, la siguiente, por eso no comenté lo de la agenda parlamentaria, que se reúna la Comisión de Juicio Político ni martes ni jueves de la semana que viene, porque dejó en claro la presidenta de la comisión que semana que viene no se van a reunir, se reúnen la semana próxima y ahí habría que ver, bueno, si se juntan para terminar con el tema esto de lo que tiene que ver con la coparticipación o si efectivamente ya avanzan con el tema del Consejo de la Magistratura, pero es una incógnita eso, qué va a pasar con los testigos que todavía, que de alguna manera pidieron reprogramar por distintos motivos y al final no terminaron testificando en ninguno de las distintas temáticas que hubieron hasta ahora en la comisión. Consejo de la Magistratura y después le seguiría el tema de la Corte metiéndose en la cuestión de las elecciones. Sí, entiendo que sí, o sea, porque el Consejo de la Magistratura creo que después ya no quedan otras causales, creo que de los que se habían presentado inicialmente en febrero. Pero elecciones sí se incorporó después. Sí, ahora me entró la duda si se votó finalmente o no, o sea, la intención del oficialismo fue, o sea, siempre incorporarlo, pero no sé si lo llegaron a votar como incorporación. Habría que chequearlo eso bien, no recuerdo en este momento. Claro, bueno, está bien. Digamos, en todo caso, lo que sí sabemos es que ya estamos entrando en la etapa final del trabajo de la Comisión de Juicio Político, cuya función aquí en la Cámara de Diputados es una función de reunir pruebas, ¿no? De investigar y después todo pasa a la Cámara Alta. Así es, sí, el Senado después tiene que expedirse. Exactamente, simplemente lo que hace... Exactamente, la Comisión de Juicio Político, a raíz de la prueba recaudada hasta el momento, va a establecer dictámenes sobre cada ministro, ¿sí? De acuerdo a las pruebas recolectadas en todo este proceso de investigación que arrancó allá por el mes de enero. Sí. Y bueno, a raíz de eso se expide la Cámara y luego pasa todo al Senado, donde arranca nuevamente el trabajo en comisión de la Comisión de Juicio Político. Así que realmente los que están esperando una definición a ver cómo va a terminar o no este tema del juicio político, la verdad que esto tiene todavía para unos años, podríamos decir 1 o 2 años más, porque la verdad que los tiempos, cómo se van desarrollando, luego también hay que tener en cuenta que por más que tenga los dictámenes necesarios, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, hay que ver si se logra reunir los números necesarios para lograr la destitución justamente de uno de los miembros, de los 4 miembros, eso van a definir de acuerdo a los dictámenes que se establezcan en las comisiones de juicio político, así que queda todavía un largo camino por transitar en este tema de lo que es la Comisión de Juicio Político. Ahora, lo que también mencionábamos, Lu, es algo que nos confirmó aquí la semana pasada el diputado jefe de bloque Frente de Todos, Germán Martínez, que hay intención de avanzar en una próxima sesión especial para el 13 de septiembre, decía él, con distintos temas que nosotros venimos enumerando. Hay que ver si finalmente están las posibilidades de construir quórum. Digo, no es menor... Vuelvo a lo que hablábamos hace un ratito, el crecimiento de casos de COVID, porque esto genera indefectiblemente que muchas personas vayan quedando... ¿Volveremos a las sesiones virtuales? No creo para tanto, pero sí creo que, bueno, que digamos, es difícil construir quórum de un solo espacio político y tenés 2, 3 faltas por alguna cuestión de salud, bueno, no te quedaste sin sesión, no es tan fácil.
Claro, tan y en fácil, medio de pero- una campaña electoral. ¿no? Claro, También. Ni hablar. y además sería como, creo que de las últimas fechas en las que se podría convocar, por lo menos antes de que se sepa el resultado de las generales, hay que ver si entre las generales y un eventual balotaje hay posibilidad de Claro. hacer alguna sesión o no, de acuerdo a cómo esté también el clima electoral en ese momento, así que esta sería como la última fecha posible para hacer algo en la Totalmente. previa a octubre. Sí, claro. Bueno, Y Lu, por sobre todas las cosas teniendo en cuenta que el clima justamente político es lo que te determina cuál va a ser el consenso al cual lleguen para el temario, ¿no? Ponerse de acuerdo de Obvio. cuáles son los temas que se van a involucrar en la sesión. Así que del clima político que resulte de las elecciones es donde vamos a ir viendo más o menos si eventualmente vamos a poder tener o no una sesión en el caso de que se llegue a un eventual balotaje, ¿no? Entre lo que son las generales y una segunda vuelta. Pero la verdad es que todo eso es hacer futurología, no sabemos Sí. lo que puede llegar a pasar. Lo cierto es que por el momento está rondando que podría haber una sesión el 13 de septiembre. Iremos viendo cómo se va desarrollando a lo largo de estas semanas y si eventualmente en uno de estos días publican en la agenda parlamentaria que confirman la sesión especial. Así que por el momento no hay nada confirmado, solamente rumores. Sí. Bueno, Lu, gracias por este contacto acá sobre el final del programa, siempre actualizando la última información. Pero también, como dice recién Lu, mañana, viernes, es el día que se termina de actualizar, de apretar F5 en la agenda parlamentaria. Tal vez, quien te dice, aparece una comisión más por la ventana. Ya sabremos, ya nos enteraremos. La única confirmada al momento es esta para el martes próximo. Bueno, hemos llegado al final. Un gusto, Meli. Lo mismo para mí. Gracias, Jessy. Un Nos gusto, reencontramos con ustedes, por supuesto, mañana aquí en la segunda edición de DTV a las 2 de la tarde, pero se quedan con el análisis y con todo el equipo. Chau, que estén muy bien. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros